la historia de el movimiento de nuestra Iglesia Católica, un hombre de diálogo, un hombre de la comunicación, y bueno, un gran periodista. ¿Cómo te va, Washington? Buen día y gracias por atendernos. No, gracias a vos, Luisa, muy bien, aquí estamos. Bueno, Washington, se fueron despejando algunas de las incógnitas desde el jueves por la tarde a hoy respecto del nuevo Papa, ¿no? Es americano, y uno podría decir, bueno, es latinoamericano por elección, eso ya es todo un dato, ¿no? Absolutamente de acuerdo. O sea, fíjate que en distintos momentos, pero vivió 25 años en América Latina, en Perú concretamente, pero además hay un tiempo que no vivió en Perú, pero fue prior general, o sea, superior general de los agustinos en el mundo, y eso también lo llevó a recorrer América Latina en distintas circunstancias. Hay incluso fotos que lo muestran junto a Jorge Bergoglio, cuando Jorge Bergoglio era arzobispo de Buenos Aires y él venía acá a visitar a sus frailes agustinos. Y los dos últimos además, años trabajó muy cercano a Bergoglio, precisamente en la elección de muchos obispos. No, sí, precisamente porque se conocían, siendo obispo de Chiclayo Prevost, Francisco lo convocó a Roma a ser el prefecto, el ministro en términos seculares del dicasterio para los obispos, una tarea que es, yo creo que de los dicasterios romanos junto al de la doctrina de la fe, que está el argentino Víctor Tuccio Fernández, son los dos dicasterios más estratégicos, y como vos bien lo decías, porque es el que además hace la selección de las opciones que le pone al Papa para decirle este es obispo, este no es obispo. Y además porque ha tenido una relación muy cercana. Él cuenta, Prevost cuenta en alguna entrevista que se juntaba todos los sábados por la mañana, por lo menos 2 horas, a trabajar junto con el Papa Francisco los asuntos que tenían que ver con su responsabilidad, pero también a conversar sobre la Iglesia y el mundo. Perdóname, esto sería, vamos preparando a mi continuador, ¿no? Más o menos, es casi estratégico. Hay una argentina que trabaja en el Vaticano, una teóloga laica, una mujer casada y con gran trayectoria intelectual, que es Emilce Cuda, que es secretaria del Pontificio Consejo para América Latina allá en el Vaticano, y Emilce dice que cuando le preguntan por Prevost, le preguntan por León XIV, dice es el elegido de Francisco, y cuenta una serie de anécdotas de cómo efectivamente Francisco fue de alguna manera preparándolo, seguramente no solo a él como única opción, pero me parece que Bergoglio, que sin lugar a dudas siempre tuvo mirada estratégica, fue preparando a algunos de sus colaboradores para que pudieran ser opción, siguiendo la línea de trabajo que él instaló en el Vaticano. Es agustiniano. ¿Qué significa esto si uno tuviera que decir líneas básicas de San Agustín? No, yo creo que lo que significa es sobre todo el espíritu misionero, es decir, una iglesia de puertas abiertas, en este caso, como decía Bergoglio, que dialoga con el mundo, que sale más allá de los límites propios a anunciar el Evangelio y anunciar la relación con la sociedad. Yo creo que eso es eso, San Agustín es eso, es uno de los mayores teólogos de la Iglesia, pero de diálogo con el mundo y de búsqueda de otras fronteras. Yo decía hoy cuando abríamos el programa y decíamos, bueno, por lo pronto ya tenemos nuevo Papa. Una cosa es lo que han sido como obispos, como cardenales, lo fue Bergoglio aquí, y digo, es la misma persona, pero Bergoglio era una cosa y la función le dio, me parece, bueno, una dimensión muy diferente a la del cardenal primado. Seguramente, insisto, es la misma persona, pero digo,
¿qué cosas pueden modificar a un hombre estar en función de papa? ¿Qué presiones, qué cosas? Digo, ¿podrá retroceder, podrá avanzar mucho más de lo que uno supone? Sí, eso es difícil preverlo, pero efectivamente lo que decís ocurrió con Bergoglio. Yo más de una vez dije que Francisco no era Bergoglio, o por lo menos no era el mismo Bergoglio que nosotros conocimos, y puede ocurrir lo mismo con Prevost y León XIV. Me parece que la función modifica, pero nos modifica a todos, ¿no? O sea, estar al frente de una comunidad católica que son 1.400 millones de personas, además en un escenario mundial como el que estamos viviendo, un escenario mundial de mucho desconcierto, falta de liderazgos, creo que la cabeza de la Iglesia Católica es una referencia. Y me parece que también eso también lo tuvieron en cuenta los cardenales a la hora de votar, ¿no? Eligieron un estadounidense, un norteamericano, pero con raíces latinoamericanas, una suerte de síntesis casi, yo diría, casi ideal para una coyuntura como la que estamos viviendo. Y eso va a pesar sobre el Papa. Me dicen que la gente con la que yo converso me dicen que es una persona tímida, que es más bien recatado, que no va a tener la presencia que ha tenido Bergoglio también en el sistema de comunicación, porque no suele hablar mucho, no es de exponerse demasiado. Veremos, yo creo que también las circunstancias, la coyuntura lo van a ir marcando y lo iremos viendo con el correr de los días. Hasta ahora, por ejemplo, su primera locución desde la Plaza de San Pedro, la homilía de la misa con los cardenales ayer, es muy, para usar algún adjetivo, muy piadosa, muy centrada además en los aspectos litúrgicos y formales. Probable que nos encontremos con un Papa con esos cariz, con esas miradas y con esos acentos, pero iremos viendo cómo se desarrolla, porque también se le van a exigir otras cosas en un mundo lleno de conflictos, con guerras que nacen ahora, India-Pakistán, sumado a lo de Ucrania-Rusia y los miles de conflictos en los que durante el pontificado de Francisco la Iglesia tuvo papel a jugar, con éxito y sin éxito, pero me parece que en estas circunstancias se le va a pedir a León XIV también una presencia en el mundo del escenario de la política internacional, indudablemente. Y la otra es cuál va a ser su actitud frente a Donald Trump, ¿no? De hecho... Bueno, ni mencionó a Estados Unidos, mencionó a Perú, habló en castellano, digo, una cantidad de señales al menos interesantes, ¿no? Y todavía el tema de la inmigración, además, el tema de la inmigración. Exacto, todavía con Francisco en vida, cuando Francisco salió a respaldar a los obispos norteamericanos que alzaron su voz contra la deportación de inmigrantes, Prevost salió a respaldar en ese momento a Francisco y a criticar a Trump. Después está el tema, corregime vos porque quizás yo estoy confundida, pero bueno, él es oriundo de Chicago, ¿no es cierto? Es oriundo de Chicago, nacionalizado peruano. Pero, digo, ¿Chicago una ciudad donde hubo muchos casos y muchas denuncias de abusos sexuales o no? Sí, claro que lo hubo. Y además, él en un momento que volvió a Estados Unidos, él le ordenaron sacerdote y se fue enseguida a Perú, pero volvió a Chicago porque lo hicieron responsable de las comunidades de los agustinianos ahí. Uh-huh. Hay alguna gente que enseguida, apenas nombrado, enseguida le empezaron a sacar que no había sido suficientemente duro, suficientemente severo con algunos casos de abusos sexuales.
Bueno, la propia comunidad de Chiclayo, la comunidad católica de Chiclayo salió en su defensa, y además esas situaciones no creo que no hayan pasado por la justicia si existieron. Claro. De todas maneras, habrá que ver también cómo ese es uno de los temas que Francisco no terminó de resolver, que heredó de Benedicto XVI. En su autobiografía, Bergoglio reconoce que ese es un tema que todavía no encuentra solución en la Iglesia y del que va a tener que hacerse cargo también León XIV. Claro. Bueno, ese tema, y después, bueno, muy también alentador que haya elegido, digamos, el nombre de León XIV en homenaje o como continuador de León XIII, un papa muy recordado por la encíclica Rerum Novarum y por lo que significa esa encíclica, por el contenido de esa encíclica, valorando el trabajo, se habla de los obreros, digo, en un mundo también donde el trabajo parece ir destruyéndose. Efectivamente, creo que es muy significativa la elección del nombre. Hay muchas lecturas. Podría haber elegido el nombre de Francisco II. Algunos decían, bueno, para plantear la continuidad, bueno, eligió León XIV precisamente por lo que decís. La Rerum Novarum es la encíclica de la doctrina social de la Iglesia. Claro. Si uno puede decir la doctrina social de la Iglesia es el mensaje de Jesucristo, pero la sistematización de eso, hablando, como bien decías, de los obreros, de la dignidad del trabajo, de la importancia del trabajo para la vida humana, etcétera. De salarios justos, de salarios justos. Exactamente, de la justicia social, es la Rerum Novarum. Y de ahí, incluso, yo estaba leyendo unos trabajos de Joseph Comblain, que es un belga latinoamericanizado también, uno de los teólogos latinoamericanos de la liberación, y Comblain dice, bueno, la Rerum Novarum es la base de lo que en América Latina luego se trabajó como opción por los pobres a partir de Medellín, de la Conferencia de los Obispos Latinoamericanos en Medellín en 1968, y que dio también la base a todo el pensamiento de la teología de la liberación. Entonces creo que bueno, si eso también lo tiene en cuenta el Papa actual, porque ha estado muy cerca, también porque Prevost fue secretario de la Conferencia Episcopal Peruana, donde el mundo de la Iglesia de Perú ha tenido mucha influencia de otro gran teólogo latinoamericano como Gustavo Gutiérrez, y bueno, ese es el mundo en el que se fue forjando como obispo y como líder religioso el actual Papa. Bueno, recién comienza esto, un camino para ir avanzando y mirando con muchísima atención los primeros pasos del nuevo pontífice. Washington, a vos, gracias por prestarnos un ratito de tu sábado. No, muchísimas gracias a vos, una alegría poder compartir un espacio contigo, Luisa. Gracias, abrazo enorme, hasta pronto. Abrazo. Washington Uranga.